Aracnofobia. Se caracteriza por un miedo irracional y excesivo a las arañas, que puede desencadenarse incluso por imágenes o menciones de estos arácnidos. Los síntomas físicos pueden incluir sudoración, temblores, náuseas, dificultad para respirar y ataques de pánico. Las personas con aracnofobia pueden evitar lugares donde pueden haber arañas, como sótanos, bosques o incluso su propia casa. Acrofobia. Implica un miedo extremo a las alturas, lo que puede dificultar o imposibilitar actividades como escalar, estar en lugares altos o incluso mirar hacia abajo desde un sitio elevado. Los síntomas físicos pueden incluir mareos, vértigo, aturdimiento e incluso desmayos. Quienes padecen acrofobia pueden experimentar una intensa ansiedad y temor, incluso en situaciones que no representan un peligro real. Aerofobia. Se manifiesta como un miedo intenso a los aviones y a volar en general. Las personas con aerofobia pueden evitar viajar por aire por completo, o solo hacerlo con una angustia extrema. Los síntomas físicos pueden incluir sudoración, náuseas, dificultad para respirar, ataques de pánico e incluso la sensación de perder el control. Claustrofobia. Se caracteriza por un miedo intenso a los espacios cerrados o confinados, como ascensores, túneles, habitaciones pequeñas o incluso autos con las ventanas cerradas. Los síntomas físicos pueden incluir sudoración, temblores, náuseas, dificultad para respirar, una sensación de opresión en el pecho y ataques de pánico. Las personas con claustrofobia pueden evitar situaciones que impliquen estar en espacios cerrados o tener dificultades para escapar de ellos. Agorafobia. Implica un miedo extremo a los espacios abiertos o a las situaciones donde escapar puede ser difícil, como plazas, mercados, transporte público o incluso estar solo en casa. Los síntomas físicos pueden incluir sudoración, temblores, náuseas, mareos, ataques de pánico y una sensación de desamparo. Las personas con agorafobia pueden limitar su movilidad y actividades por temor a experimentar estos síntomas en espacios abiertos. Fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social, se caracteriza por un miedo intenso a las situaciones sociales o al desempeño en público. Las personas con fobia social pueden evitar hablar en público, reuniones sociales o incluso tener conversaciones con personas desconocidas. Los síntomas físicos pueden incluir sudoración, temblores, náuseas, dificultad para respirar, tartamudez y una sensación de humillación o vergüenza. Trastorno de ansiedad generalizada. Se caracteriza por una preocupación y nerviosismo excesivos y persistentes sobre una variedad de cosas como el trabajo, las finanzas, la salud o la familia. Las personas con TAG pueden sentirse inquietas o irritadas, tener dificultades para concentrarse, experimentar fatiga y problemas para dormir. La preocupación constante y la anticipación del peligro pueden afectar significativamente la calidad de vida de quienes padecen este trastorno. Trastorno de pánico. Se caracteriza por ataques repentinos de miedo intenso o incomodidad que a menudo van acompañados de síntomas físicos como dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, náuseas, sensación de irrealidad o desapego y un miedo a morir o perder el control. Estos ataques pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso, lo que genera una gran ansiedad y temor a su recurrencia. Necrofobia. Se manifiesta como un miedo intenso a la muerte o a todo lo relacionado con ella. Las personas con necrofobia pueden evitar pensar en la muerte, hablar de ella o incluso estar cerca de cadáveres o cementerios. Este miedo puede estar asociado a ideas sobre el más allá, la descomposición del cuerpo o la pérdida de seres queridos. Hematofobia. Se caracteriza por un miedo extremo a la sangre. Las personas con hematofobia pueden experimentar desmayos, náuseas o incluso ataques de pánico al ver sangre o incluso pensar en ella. Este miedo puede estar relacionado con experiencias traumáticas, la percepción de la sangre como algo peligroso o una aversión general a los fluidos corporales. Emetofobia. La emetofobia o miedo a vomitar es una fobia específica que se caracteriza por un terror irracional al vómito y a las situaciones relacionadas con él. Quienes la padecen experimentan una ansiedad extrema ante las náuseas, restringen su dieta por temor a vomitar, evitan lugares públicos por miedo a presenciar vómitos y pueden sufrir ataques de pánico ante la mínima posibilidad de vomitar. La emetofobia puede tener causas genéticas, experiencias traumáticas o aprendizaje condicionado negativo.
El tratamiento generalmente incluye terapia cognitivo-conductual para modificar pensamientos y comportamientos, y en algunos casos medicamentos para controlar la ansiedad. Sinofobia. Se manifiesta como un miedo extremo a los perros. Las personas con sinofobia pueden experimentar miedo, ansiedad e incluso ataques de pánico cuando están cerca de perros, o incluso al verlos en fotos o videos. Este miedo puede estar asociado a experiencias negativas con perros en el pasado, la percepción de los perros como animales peligrosos, o la desconfianza hacia ellos en general. Ailurofobia. Implica un miedo intenso a los gatos. Las personas con ailurofobia pueden experimentar miedo, ansiedad e incluso ataques de pánico cuando están cerca de gatos, o incluso al verlos en fotos o videos. Este miedo puede estar asociado a experiencias negativas con gatos en el pasado, la percepción de los gatos como animales impredecibles, o la aversión a su pelaje o sonidos. Entomofobia. Se caracteriza por un miedo extremo a los insectos. Las personas con entomofobia pueden experimentar miedo, ansiedad e incluso ataques de pánico cuando están cerca de insectos, o incluso al verlos en fotos o videos. Este miedo puede estar asociado a experiencias negativas con insectos en el pasado, la percepción de los insectos como plagas, o la aversión a su apariencia o comportamiento. Glosofobia. Implica un miedo intenso a hablar en público o a desempeñarse frente a otros. Las personas con glosofobia pueden experimentar miedo, ansiedad e incluso ataques de pánico cuando tienen que hablar en público, incluso en situaciones pequeñas o informales. Este miedo puede estar asociado al temor a ser juzgado, a cometer errores o a perder el control durante la presentación. Talasofobia. Se manifiesta como un miedo extremo al mar o a las grandes masas de agua. Las personas con talasofobia pueden experimentar miedo, ansiedad e incluso ataques de pánico cuando están cerca del mar, en un barco o incluso nadando. Este miedo puede estar asociado a experiencias negativas en el agua, la percepción del mar como un lugar peligroso o la sensación de perder el control en un entorno abierto. Ofidiofobia. Implica un miedo extremo a las serpientes. Las personas con ofidiofobia pueden experimentar miedo, ansiedad e incluso ataques de pánico cuando están cerca de serpientes, o incluso al verlas en fotos o videos. Este miedo puede estar asociado a experiencias negativas con serpientes en el pasado, la percepción de las serpientes como animales peligrosos, o la aversión a su apariencia o comportamiento. Coulrofobia. Se manifiesta como un miedo extremo a los payasos. Esta fobia puede estar asociada a la apariencia física de los payasos, su comportamiento errático o la asociación con experiencias negativas en la infancia. Las personas con coulrofobia pueden experimentar miedo, ansiedad e incluso ataques de pánico cuando ven payasos. Eisoptrofobia, también conocida como catoptrofobia o miedo a los espejos, es una fobia específica que se caracteriza por un terror irracional y desmedido hacia los espejos y las situaciones relacionadas con ellos. Las personas que padecen esta fobia experimentan un profundo malestar y una intensa ansiedad ante la presencia de un espejo, ya sea al mirarse en él o incluso al verlo como objeto. Quienes padecen eisoptrofobia pueden evitar por completo los espejos en sus hogares, lugares de trabajo y espacios públicos, lo que puede afectar significativamente su vida diaria y sus relaciones sociales. Algunas personas pueden haber desarrollado la fobia después de una experiencia negativa, como haber visto algo aterrador en un espejo, o haber sido asustadas por alguien mientras se miraban en él. La amaxofobia, o miedo a conducir, es una fobia específica que se caracteriza por un temor irracional y desmedido a ponerse al volante, o incluso estar como pasajero en un vehículo en movimiento. Las personas que la padecen experimentan una variedad de síntomas de ansiedad como sudoración, temblores, náuseas, mareos, dificultad para respirar y ataques de pánico ante la idea de conducir. Las causas de la amaxofobia no están completamente claras, pero se cree que pueden estar relacionadas con una combinación de factores genéticos, experiencias traumáticas previas relacionadas con la conducción o un aprendizaje condicionado negativo. Por ejemplo, algunas personas pueden haber desarrollado la fobia después de un accidente automovilístico, haber sido testigos de un accidente vial impactante o haber recibido entrenamiento de conducción negativo.